$28.000 millones. Esa es la plata que las AFAP administran hoy. Tu jubilación, la mía, la de tu familia. Hoy quiero hablarte de esa plata, pero sobre todo de la hipocresía que le camina alrededor desde hace 15 años. Agárrate, que esto es una calecita. Empecemos por el principio. El ministro de Economía, Odone, propuso dejar que una parte más grande de esa plata se invierta en el exterior. Hoy solo puede salir el 15%. El otro 85% está metido casi todo en deuda del propio Estado uruguayo. Y acá viene lo primero que quiero que te grabes. Ese tope del 15% no cayó del cielo. Lo creó, ¿sabes quién? El Frente Amplio. En el 2010, en el gobierno de Mujica y de la mano de Danilo Astori, se habilitó por primera vez a las AFAP a invertir afuera del país, hasta un 15%. Lo votó la izquierda con su propia mano. Anota esa fecha, porque la vamos a necesitar. 2010. La izquierda abre la puerta. Segundo acto, 2023. En el gobierno de la calle Pou, la ministra Arbeleche, del Partido Nacional, propone ampliar ese tope, dejar que salga un poco más. ¿Y qué pasó? Se lo voltearon. Y presta atención a quiénes. Por un lado, Cabildo Abierto, socio de la propia coalición de gobierno, que siempre desconfió de las AFAP. Y por el otro, el Frente Amplio, sí, el mismo frente que en el 2010 había abierto la puerta. En 2023, desde la oposición, la quiso cerrar. ¿Entendés la voltereta? 2023, la izquierda, el Frente Amplio, vota en contra de agrandar lo que ella misma había creado. Y ahora, tercer acto, 2026. Ahora sí, gobierna el Frente de nuevo. ¿Y qué propone su ministro? Ampliar el tope. Exactamente lo mismo que combatió hace tan solo 3 años. 2010 lo crea, 2023 lo frena, 2026 lo vuelve a proponer. El mismo partido, las 3 posiciones posibles sobre la misma cosa. Según de qué lado del mostrador esté sentado ese día. Eso no es tener idea. Eso es no tener ninguna. Ahora, seamos justos, que como digo siempre, la honestidad es lo que separa una opinión seria, como la que pretendo que sea la mía, de un panfleto. A mí, Odone, aunque no lo idolatro, me parece de lo más rescatable de este gobierno. Y en el fondo del asunto, tiene razón, claro que sí. Él lo dijo claro. Si viene otro 2002, otra crisis como la que tuvieron que campear Valle y Achugarri, tener toda tu jubilación amarrada a un solo país es un peligro. La protección lógica a ese peligro es entonces diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. Ese tope del 15% se fijó cuando el fondo tenía solo 3.000 millones, hoy tiene 28.000. La regla le quedó de hace 15 años atrás y por supuesto chica. Así que la idea es razonable y te doy una prueba de que hasta el propio gobierno lo está manejando con pinzas. Porque sobre la mesa había otra propuesta mucho más brava y conviene que la entiendas. La idea era cambiarles la naturaleza a las AFAP, que dejaran de tener trato directo con vos, que vos ya no pudieras elegir tu AFAP ni cambiarte si no te gusta, que se convirtieran en simples administradoras de plata allá atrás, sin cara y sin que vos puedas pintar, ni opinar, ni decir nada. Esa era la más resistida de todas y con razón. Bueno, esta misma semana el gobierno la bajó, la descartó, salió a decir no, las AFAP siguen como están y vos seguís eligiendo la tuya. O sea, que van corrigiendo sobre la marcha y vamos a ser sinceros, tienen que reconocerlo, a los tumbos, pero al menos corrigen. Pero mi problema, insisto, no es la propuesta, es la memoria. Aquí, en este discurso, todavía falta un actor. Y aunque te parezca mentira, el que sí fue coherente en toda esta historia. Y lo voy a decir dejando constancia de que el reconocerlo no significa ponerme de su mismo bando.
¿A quién me refiero? Al PIT-CNT. Porque la central sindical en esto no cambió de camiseta, siempre desconfió de la SAFAP, tanto que hasta impulsó un plebiscito para cambiar el sistema. Y ahora, con un gobierno de su propia familia política, tampoco se calla. Su presidente, Marcelo Abdala, salió a decir esta semana una frase que le cae como un guante a todo este lío. Entre comillas, los acuerdos son para cumplirse. Acusan al gobierno de haber cambiado de posición, de romper lo que se había hablado en el diálogo social. Y hasta ya convocaron un paro general parcial para el 11 de agosto. ¿Te das cuenta? Fíjate vos la escena. Un gobierno de izquierda, o sea, del Frente Amplio, y el movimiento sindical, su aliado histórico de siempre, parándolo el país por no cumplir. Coherentes ellos, incómodo el gobierno. Y me pregunto, ¿y el país? Desorientado como Adán en el Día de la Madre. Entonces, ¿quién quedó parado dónde? Vamos a ver. El Frente Amplio en las tres esquinas a la vez, según quien gobierne. Los blancos proponían agrandar el tope en el 2023 y hoy, desde la oposición, van a interpelar a Odone por lo mismo que ellos querían hacer. Fíjate. Cabildo abierto, en contra siempre, coherente aunque no coincidas. Parecen decir, ¿de qué se trata que yo me opongo? Y el PIT-CNT en contra, siempre, también. Incluso cuando le toca pelearle a los suyos, a los de sus propias tiendas. ¿Ves el dibujo? La doble vara no es de un lado, la tienen casi todos. Cambian de opinión no cuando cambian los hechos, sino cuando cambian de silla. Y eso es deprimente. Así que déjame cerrar. A Odone no le voy a pegar en esta oportunidad por proponer algo sensato. Sería injusto y no entro en el juego facilista de pegar por pegar, y mucho menos en el de las banderías irracionales. A quien le pego es a la calecita, a esa clase política que discute las ideas no por lo que valen, sino por quien las firma, por la banderita, por el color, con la misma lógica con la que se defiende ser de Peñarol o de Nacional. Esa clase política que en 2010 dice sí, en 2023 dice no y en 2026 vuelve a decir sí. Y se queda tan tranquila, poniendo gesto de suficiencia y tratando de hacerte creer que ellos sí tienen la posta. Esa clase política que mientras da vueltas, pero siempre poniéndose de frente a sus estrategias electoreras y de espaldas a lo que el país requiere de verdad, va de vuelta. Esa clase política que da vueltas, pero siempre poniéndose de frente a sus estrategias electoreras y de espaldas a lo que el país requiere de verdad. Y mientras ellos dan vueltas, la que se queda ahí parada, rezando porque no se venga un chaparrón del que nadie saldría seco, es tu jubilación. Ahí, quieta, esperando que alguien, alguna vez en la vida, se digne a tratarla en serio.